Muy buenas noches, muchas gracias a quienes se están conectando a través del Facebook de la universidad. Bienvenidos sean todos ustedes a nombre de la Universidad Contemporánea de las Américas a esta mesa de análisis que organiza nuestra institución precisamente para platicar acerca de diferentes temas. Y el día de hoy me honra estar como moderador, su servidor Luis Reina, en esta mesa que tiene que ver con la mente, lo que piensa y hace nuestra mente durante este confinamiento, y la titulamos La punta del iceberg porque es solo una mirada de todo lo que hay detrás, un cúmulo de experiencias, de vivencias e incluso de traumas, pero bueno, esto lo vamos a ver con nuestros expertos que nos acompañan el día de hoy y que lo digo con mucho orgullo, todos ellos son miembros de nuestra plantilla docente en diferentes planteles de la universidad. Entonces le doy la bienvenida a la doctora María de los Ángeles López Ortega. Ella es docente de posgrados y ella es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia humanista, doctora en investigación psicoanalítica y doctora en arte y cultura. Bienvenida, doctora. Gracias por invitarme a esta mesa y estoy muy honrada de estar aquí participando. Al contrario, muchas gracias. Asimismo, nos acompaña la maestra Sara Heréndira Colorado Quirós. Ella es directora general del plantel Tres Puentes, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Psicoterapia Familiar y maestra en Filosofía Transgeneracional, además de una maestría que tiene en Administración. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias también por la oportunidad de saludar a nuestra comunidad educativa. Y bueno, pues adelante. Saludo con mucho gusto también a la maestra Leslie Viridiana Hernández Sánchez. Ella es docente del plantel Acámbaro, es licenciada en psicología con especialidad en psicología clínica y maestra en pedagogía y educación. Bienvenida, maestra. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y por formar parte de este evento. Al contrario, maestra. Asimismo, el maestro Javier Iván Santamaría Granados, docente del plantel Apatzingán, es licenciado en psicología y maestro en psicología sexual. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir e intercambiar estas ideas en relación a estas nuevas experiencias que estamos viviendo. Gracias. Al contrario, precisamente como dice, la idea principal es intercambiar ideas. Entonces haré algunas preguntas directas, algunas preguntas en las que ustedes pueden retroalimentar o agregar a los comentarios de la persona a la que se hizo la pregunta directa, cada quien desde su perspectiva, que como lo dijimos, o dependiendo de su currículum, será la doctora María de los Ángeles desde la perspectiva humanista, la maestra Sara Colorado desde la perspectiva familiar, el maestro Javier Santamaría desde la perspectiva de la sexualidad y la maestra Leslie Viridiana desde la perspectiva clínica y de la educación en salud mental. Y bueno, para comenzar esta mesa de análisis, me gustaría que cada uno de ustedes me diera un comentario inicial desde su punto de vista, desde su especialidad, ¿qué pueden decir del confinamiento en relación con la salud mental? Adelante, maestra Ángeles. Muchas gracias. Yo creo que el confinamiento ha sido también, bueno, aunque nos ha quitado algunas libertades, creo que ha sido una oportunidad de autoconocimiento. Nos ha permitido descubrirnos cómo somos nosotros para adaptarnos a estas condiciones. También hemos descubierto qué tan disciplinados, qué con tanta facilidad o con cuánta dificultad tenemos para seguir indicaciones, para tomar decisiones, porque también vemos que hay indicaciones que pueden ser contradictorias. Nos ha permitido conocer nuestras fortalezas, sobre todo para aquellos que han pasado por la adversidad, y también nos ha permitido descubrir áreas en las que quizás necesitamos trabajar y desarrollarnos un poco más, sobre todo para aquellos que han tenido problemas, ya sea con su soledad o también en la interacción con otros miembros de la familia o con otros compañeros, porque no olvidemos de que cada quien lo ha vivido de manera diferente. Algunos se quedaron atrapados en ciudades o incluso en países lejos de casa. Entonces esto les ha también permitido ver de qué manera se adaptan y de qué manera pueden seguir siendo productivos a pesar de las restricciones. Excelente, gracias. Maestra Leslie. Bueno, han existido casos de desequilibrio en lo que son las personas por los cambios drásticos que estamos sufriendo, pero todo esto se ha generado
desde la parte mental, ha generado situaciones estresantes, provocando sensación de ansiedad, preocupación, miedo, incertidumbres, depresión, o posteriormente a esto, pues puede llegar a que tengan un estrés postraumático por el tiempo de aislamiento. Pero todo esto tiene relación con el mismo espacio en las personas con los que están conviviendo, en este caso como tiene que ver con la cohabitación, las relaciones con los demás dentro de un espacio determinado. Muchas de las cosas que están pasando son las preocupaciones de las personas, sobre todo por las cuestiones de finanzas, porque hay algunas personas que no tienen para cubrir lo que son sus necesidades básicas, o la preocupación del problema laboral, de que no tienen el trabajo, estar encerrado únicamente con la familia. Hay dificultades dentro del hogar porque no, o sea, hay poca tolerancia, su estilo de vida cambió, tanto en el aspecto de ejercicio, hábitos, sueño, comida. Todo esto ha provocado no nada más la parte mental, sino también la situación orgánica. Esto, pues desde términos clínicos, pues ha generado que se presenten rasgos neuróticos en las personas, al hecho de llegar a lo que son violencia en la familia, maltrato por la falta de convivencia y el desarrollo en el ser humano. También han provocado personas que han tenido rasgos obsesivos, ya sea por el miedo a lo que vaya a pasar o a la incertidumbre de lo que se está suscitando, hasta incluso llegar a un proceso de suicidio por situaciones de depresión o de abandonar lo que es la existencia. Gracias, maestra. Adelante, maestra Sara. Muchas gracias. Mira, en realidad yo creo que es temprano todavía para saber todas las repercusiones que este aislamiento va a generar o está generando en las personas, pero sin duda alguna es cierto lo que han estado aportando mis compañeras. Estamos viendo que el ser humano pues es un ser social, no está acostumbrado a estar aislado. Y obviamente el aislamiento, ustedes saben que es algo que provoca desequilibrios, enfermedades mentales. Entonces, bueno, habría que ver cuáles van a ser las repercusiones de esto. Sin duda está generando ansiedad, está generando angustia, está habiendo situaciones en respuesta a esto como la compulsión, cambios en el estilo de vida. Y en el panorama familiar, pues las cosas no pintan para todos bien, porque se rompieron rutinas, se trajeron dinámicas de vida y se metieron al hogar, distintas dinámicas, ¿no? Que antes estaban aisladas o alejadas y que eso nos hacía sentirnos bien y hasta cierto modo nos hacía tener un equilibrio entre lo que hacíamos en nuestro trabajo, luego llegar a casa, dejar un espacio entre el trabajo y la casa, tener aparte esta convivencia social con nuestros amigos, con las personas que queremos y que están fuera de casa también. Entonces eran diferentes escenarios en donde podíamos desahogarnos, en donde podíamos experimentar diferentes libertades a lo que ahorita estamos viviendo, ¿no? Todas estas circunstancias las vivimos en casa y a lo mejor, adelantándome un poco a lo que podríamos estar platicando más adelante, sería bueno buscar distintos escenarios, incluso dentro de casa sería sano, para llevar a cabo las actividades que de manera cotidiana hacemos, el trabajo, la convivencia con los hijos, con la familia, el espacio para que ellos estudien. Y ahorita todo eso lo hacemos al mismo tiempo, restándole calidad a cada una de esas actividades y sumándole angustia a todo lo que estamos haciendo, y que obviamente esta angustia y esta frustración se va a ver reflejada en la forma en que convivimos con los demás y nos expresamos con los demás, llevándonos quizás a dificultades como también lo mencionaban, como es la violencia. Gracias, maestra. Adelante, maestro. Bueno, ahorita que estamos dialogando y compartiendo estas diferentes ideas y los diferentes escenarios que estamos viviendo referente a esta situación, una situación que definitivamente pareciera que se vivió de manera gradual, pero creo que al principio se generó en una sociedad mucha resistencia al poder creer en una situación como la que vivimos. Escucho lo que comentamos y sin duda alguna creo que antes de vivir todos estos nuevos procesos
y estas nuevas adaptaciones, se me viene también a la mente una palabra. Creo que antes de haber vivido o de querer vivir todas estas nuevas experiencias, tenemos que vivir un proceso de duelo también, porque como comentaban algunas de las compañeras, estábamos muy acostumbrados a ciertas costumbres, a ciertos rituales, y de repente empiezan a cambiar todas estas circunstancias y tenemos que vivir un duelo de cosas a las que ya estábamos muy acostumbrados o que de alguna manera ya habíamos idealizado. Entonces se empieza a vivir también un proceso de duelo y lo que ya sabemos también, todo lo que implica vivir un duelo, ¿no? La negación, ese miedo, la negociación, etcétera. Esto va generando todo un panorama social, además también agregado a todas estas indicaciones que nos dan el gobierno como sugerencias y cómo lo vivimos como sociedad también. De repente nos comentan y nos dan esas sugerencias, pero vemos que también tenemos ciertas dudas referente a lo que nos dicen y también, bueno, eso provoca que vivamos esta situación de otra forma. Gracias, maestro. Estoy haciendo unas anotaciones de las ideas principales que estamos llevando hasta este momento. Y bueno, vemos la toma de decisiones contra una resistencia y contra un doble mensaje, la cohabitación, duelos forzados, la cuestión mental que va ligada con la cuestión orgánica, eso nos conlleva rasgos neuróticos que no podemos dejar de lado, cambios en estilo de vida y separación de actividades que con la cohabitación que hablábamos es complicado. Antes nos decían lo de tu oficina, déjalo en tu oficina, pero lo de tu casa, en tu casa, y ahora tenemos ahora sí que meter a la licuadora las dos cosas, pero sin que, o con el menor afectación posible, ¿no? Entonces, partiendo de esto, me gustaría preguntar y empezar con esta dinámica. Maestra María de los Ángeles, Maestra Ángeles, ¿estamos aprendiendo realmente como seres humanos con esta crisis sanitaria? ¿Qué nos estamos llevando o qué vamos a tener después de esto? Desde una perspectiva humanista, Carl Rogers, que es padre de la psicoterapia humanista, nos dice que el ser humano tiene una tendencia autoactualizante, que no todos los enfoques o las otras corrientes van a estar de acuerdo, pero para nosotros la persona tiende hacia el crecimiento. Entonces, en un primer momento puede ser que no nos sintamos tan bien ni tan a gusto, pero finalmente vamos a buscar la manera de poder crecer, de poder desarrollarnos a pesar de lo que estamos viviendo. Si lo veo desde una perspectiva de la logoterapia y si quisiera retomar a Viktor Frankl, él, por ejemplo, nos hablaría de que la última libertad que se le puede quitar al ser humano es la de la elección de la actitud. Entonces, me gustaría retomar esto que dice el maestro Iván Santamaría, que estamos en un proceso de duelo, y obviamente en un proceso de duelo vamos a experimentar diferentes momentos de mucha tristeza, de mucho enojo, vamos a tener un proceso quizás largo para poder adaptar y para poder encontrar cuál es la mejor manera de sobrellevar esto, pero finalmente eso nos va a llevar a otro estilo de vida y vamos a poder lograrlo. Quizás lo que nos falta va a ser desarrollar la paciencia y a lo mejor encontrar qué es lo que todavía nos hace falta por aprender o desarrollar. Esto desde esa perspectiva. No por el hecho de hablar así desde el humanismo, niego la existencia de trastornos. Simplemente mi enfoque no le gusta el uso de las etiquetas. A manera personal, me parece que tan peligroso es negar la existencia de la patología como también a veces etiquetar, como es cualquier momento de tristeza lo podamos considerar depresión. Ojalá que ahora desde la perspectiva clínica nos pudiera explicar un poco más alguno de mis compañeros estas diferencias, ¿no? Entender que el no por sentirnos a lo mejor decaídos, eso necesariamente va a ser depresión. O no por sentirnos enojados, eso va a significar que no tengamos inteligencia emocional. Como que son dos cosas. O sea, que un asunto sería experimentar diferentes emociones, sentirnos de diferente manera. Lo demás es cuánto tiempo vamos a estar así y qué clase de conductas estamos teniendo, que a lo mejor es donde ahí pudiéramos estar hablando ya de algo que nos puede afectar a nosotros o que nos puede hacer afectar a los demás. En caso de la violencia, que a lo mejor aquí la maestra Sara nos pueda explicar más que ella desde su maestría en terapia familiar, filosofía transgeneracional,
ella nos puede explicar más qué es lo que pasa con esta interacción y qué es lo que nos lleva a tener la violencia. Doctora, como humanidad, ¿seremos una nueva humanidad? Definitivamente. Creo que si revisamos la historia de la humanidad, ha habido diferentes sucesos. No es la primera vez que tenemos una pandemia, pero sí es la primera vez que se da esto ya con otro tipo de herramientas que pueden ser usadas para bien o para mal. Ahora que he estado yo aquí en casa, no puedo imaginar cómo le fue a mis antepasados sin tener acceso, por ejemplo, a esto que estamos ahora usando. Estos medios que nos pueden informar, el poder tener reuniones por medio de videoconferencias que nos permite vernos la cara, escuchar nuestras voces. Creo que esto también de cierta manera facilita, aunque también tenemos otros problemas. El hecho de estar demasiado tiempo frente a esto, quizás mucha exigencia, tener que ser productivos, quizás el compararnos con otras personas, pero también he visto comunidades, cómo se han estado ayudando unos con otros, cómo hay personas que muy generosamente están compartiendo lo que saben, de tal manera que otros puedan aprovechar esos conocimientos, cómo se están haciendo redes. Entonces, definitivamente creo que va a salir una nueva humanidad. Lo que no, bueno, desde el humanismo podríamos decir que vamos hacia el crecimiento. Yo no estoy segura si necesariamente nos vamos a sentir mejor o no que como estábamos, pero de que va a cambiar, va a cambiar. A veces es importante lograr un equilibrio, ¿no? Un poco en el sentido en el que decía. Y desde la perspectiva clínica, alguien que quiera funcionar, comentar. Adelante. Bueno, dentro de mi preparación he aprendido que también es importante desaprender para volver a aprender. En este caso, conocer, abandonar y volver a aprender, como son lo que son las emociones, los pensamientos de los otros, para que esto genere una mejor relación, una mejor comprensión, una mejor interrelacional, comunicación interrelacional, donde se lleve a cabo lo que es una empatía. Abandonar lo que tenemos como un egoísmo social, porque eso es lo que nos estaba pasando, ¿sí? En cuestión de la pregunta que se mencionaba en esta 2 que si realmente estamos aprendiendo, pues esa es la utopía. Debería de existir un crecimiento personal humano. Lo correcto es que existiera dicho crecimiento. Esa es mi perspectiva. Gracias. A lo mejor verlo desde lo individual o desde pequeños núcleos, como lo es la familia, y así es como relaciono la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos crecer, maestra Sara? ¿Qué aprendizajes nuevos vamos a tener a partir de esta crisis sanitaria? Gracias. Mira, te decía, es temprano para saber distinguir todo el aprendizaje que quizás esto nos pueda generar. Sin embargo, yo creo que ya estamos aprendiendo ahorita a valorar nuestros tiempos, a valorar el tiempo de convivencia que tenemos con los demás, sobre todo convivencia de calidad. Yo creo que ahorita, incluso ustedes en redes sociales podrán ver que existen muchos videos en donde se critica o de alguna manera se hace un poco de burla a esta nueva forma en que los niños están aprendiendo en casa y que es tan delicado porque es una situación en la que ellos no estaban acostumbrados a una dinámica como la que están viviendo y sin embargo está provocando que los padres se involucren más en la educación de los hijos, pasen más tiempo con ellos. Quizás esto también es una invitación a algo positivo porque es darme cuenta cuál era el tiempo que prestaba antes a estas actividades tan importantes y tan trascendentes en la vida de mis hijos y cuál era el grado en el que yo me involucraba con ellas y ahora cuál es el grado en el que me puedo involucrar. Y también está generando nuevos lazos con nuestros hijos, nuevas responsabilidades y esto a la vez nos puede ayudar para acercarnos más a ellos, eso por una parte en cuanto a nuestros hijos. Otra, yo creo que también es un reto en la convivencia con nuestras parejas, los que vivimos en pareja, porque también está generando una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de conocernos, porque también había un tiempo muy prolongado en el que salíamos cada uno quizás a nuestras distintas dinámicas, y hoy todas esas dinámicas están en casa, y en el mejor de los casos va a traer consigo
el fortalecer a la pareja, pero en muchos otros casos no, en muchos otros a lo mejor va a haber el replantearse muchas cosas de esta convivencia con nuestras parejas y la forma en que ellos nos estamos involucrando unos con otros, no sé. No me atrevo, porque bueno, es en general lo que estoy diciendo, no me atrevo a decir va a ser así, porque cada persona está viviendo diferentes situaciones en casa. Y aquí pues también quiero mencionar a aquellos que están viviendo solos, porque hay muchas personas que están pasando este confinamiento totalmente solos, y bueno, a lo mejor lo que está ayudando o podría ayudar son las redes sociales, el teléfono, para que no se sientan tan aislados, pero aún así, pues si ya estábamos sufriendo por la falta de un abrazo, por la falta de un saludo de mano, imagínense lo que es todo mi día estar hablando con la licuadora o con la estufa, ¿no? Porque no hay nadie más en casa con quien pueda compartir mi día. Entonces, esas son las diferentes, pues a lo mejor, apreciaciones que tengo de una situación que es muy pequeña la visión, como dices tú, es la punta del iceberg. No sabemos todas las historias de vida que hay en cada uno de los hogares, en cada una de las familias, y toda la enseñanza que también se está generando de manera individual, porque sin duda alguna es un reto. También tenemos que aprender a valorar nuestros tiempos. Hay algo que yo rescaté hace mucho tiempo de una persona de edad avanzada, y que yo creo que sus años son lo que me lo enseñó, que decía que teníamos que dedicar 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para divertirnos, y a lo mejor ahorita sería un buen momento de hacerlo, esas 8 horas con familia, esas 8 horas para trabajar, esas 8 horas para realmente descansar, y pues tener una dinámica que nos dé estructura y eso nos genere tranquilidad dentro de todo lo que estamos viviendo, porque además pues nos está acompañando la televisión con noticias desagradables todo el tiempo, nos está acompañando el internet, nos estamos acompañando nosotros mismos, que a veces no nos hacemos un favor al estar buscando en internet, al estar buscando más información sobre el COVID, y quizás nos estamos provocando más angustia. También tendríamos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos en este momento, porque quizás pueda repercutir más adelante. A nosotros a nuestro cerebro no se le escapa nada, nada de lo que hacemos, nada de lo que escuchamos, nada de lo que vemos. Gracias, maestra. ¿El maestro quiere complementar? A mí me gustaría, si me lo permiten, comentar algo con lo que comentaba la maestra referente al tema de la nueva convivencia y la misma tecnología, y la escuchaba y me ponía a pensar en una situación. Creo que alguien que está ganando mucho en esta circunstancia que estamos viviendo es la misma tecnología. Creo que los que a lo mejor no estábamos tan pensados con la tecnología, nos hemos visto en la necesidad de aprender y de reestructurar. Incluso personas de otras generaciones también incluso los vemos ya interactuando a través de la tecnología. Creo que es una gran ventaja también, pero si no creamos, hace ratito escuchaba la palabra relacionado hacia los hijos, si no sabemos también cómo canalizar y enseñar a las nuevas generaciones el uso de la tecnología, a lo mejor también pueden perderse otro tipo de valores, pienso, posiblemente, ¿no? Que también habría que estar como mucho al cuidado del contacto, de la manera de socializar, de las nuevas generaciones en relación a la manera de demostrar el afecto. Ahora vemos que las redes sociales, que la tecnología ha tomado un posicionamiento muy fuerte en la convivencia social. Gracias. Pues como vemos, todo va a cambiar, empezando por precisamente este tópico que nos trae el día de hoy, que es la mente. Entonces, maestra Leslie, me gustaría preguntarle, ¿cómo percibe usted que van a estar los espacios de terapia después del confinamiento? ¿Va a haber un incremento súbito de personas que quieran tener terapia, que quieran ordenar su mente, tener buena salud mental? La primera pregunta, ¿cómo encontramos los espacios de terapia? Siempre dispuestos para apoyar a las personas. En este caso, tener lo que son las medidas sanitarias pertinentes de la salud para poder actuar. En cuestión de habrá un incremento súbito de personas, podría haber un incremento siempre y cuando se den cuenta que necesiten el apoyo psicológico y que las personas en este caso reconozcan que necesitan de este tratamiento. Más que nada eso es lo importante, porque hay personas que lo necesitan,
y no acuden al tratamiento. ¿Cómo podemos encontrar un rasgo, un pequeño detalle, o cómo podemos ejemplificar para que la gente sepa que no necesariamente solamente quienes tienen una patología mental tienen que ir al psicólogo? ¿Cómo podría usted compartirnos esta parte? Ok, ha habido mucha información que ha manejado lo que es hasta incluso en internet, de lo que es la parte del gobierno de México. Se han aumentado algunos síntomas como son la ansiedad, que eso es uno de los más frecuentes que están pasando ahorita las personas, como sudoración, movimientos involuntarios, falta de respiración, insomnio, tendencias a lo mejor un poco, lo comentaba hace ratito la doctora Ángeles, de tristeza, de aislamiento, o hasta incluso podemos ver las conductas contrarias como agresividad, conductas que en el momento la persona no lo estaba manejando y que de repente empezó a sentir este tipo de cambios. Hasta incluso el hecho de comer de más, algo está pasando, o sea, ¿por qué mi organismo estaba haciendo esto? Lógico, ¿por qué? Porque estábamos en una vida activa, de repente me voy a algo pasivo, empieza a generar todos estos resultados. Pero también se ha mencionado que existen diferentes estrategias por las cuales poder combatir esto. Algunas estrategias que se empezaron a manejar, pues son como terapias ocupacionales. Ocúpate en algo productivo dentro de casa, ¿sí? Trata de llevar a cabo tus alimentos acorde, trata de hacer ejercicio dentro de tu espacio, dentro de casa, trata de tener esa convivencia, de empezar a tener tolerancia con tus familiares, ese respeto, cada quien asigne su rol de lo que le corresponda. ¿Para qué? Para empezar a manejar ese proceso que es el respeto. Esos son los elementos que yo podría aportar en cuestión de lo que es la sintomatología que se está mencionando. Tener entonces un poquito de observación, un poquito de detalle en nosotros mismos, para estos pequeños cambios que vemos, no dejarlos pasar por más sencillos que se vean y acudir a una ayuda de un profesional. Doctora Ángeles, adelante. Me gustaría complementar con esto que habla mi compañera, de que dependiendo del enfoque, al menos desde el enfoque humanista, no hace falta tener una patología para acudir a recibir terapia. Desde el humanismo tenemos procesos del desarrollo del potencial humano, es decir, puedes ir simplemente a encontrar un espacio donde vas a encontrar una persona que te va a escuchar sin juzgarte de manera empática, donde no te va a dar consejos, simplemente te va a ayudar a que tú puedas ver tus diferentes opciones y para que tú puedas tomar la mejor decisión para ti. Entonces, esto es como para que las personas, si no tienen con quién hablar y desean una persona que pueda tener objetividad, que además ha sido preparada para poder atender estas situaciones, puedan acercarse y puedan explorar lo que les está ocurriendo antes quizás de que se vuelva algo patológico, hasta como medida de prevención. Gracias, doctora. Algo de lo más sano que hay, ¿no? Asistir a terapia. Maestro Javier, no podemos dejar de lado la parte de la sexualidad en esta dinámica en la que estamos inmersos el día de hoy. ¿Puede haber algún tipo de frustración de las personas en temas de sexualidad? ¿Puede haber alguna somatización incluso? Pues hay que recordar una cosa muy importante, ¿no? Que el órgano sexual más importante que existe es el cerebro, la mente. Entonces, sin duda alguna, tenemos una sociedad, porque sí lo indican las estadísticas, es que se está viviendo mucho estrés. Por un lado, comentábamos hace ratito, tenemos la resistencia a querer aceptar estos nuevos cambios que se han generado. Por otro lado, también vemos unos sectores muy significativos para la economía de las ciudades, del estado, del país, donde también se han tenido que ver dañada su sistema económico. Entonces, todo esto va generando un estrés muy significativo, lo cual nos va a dar también como resultado, pues, que se va a afectar la vida sexual, poniéndolo en un aspecto de la pareja. Hablando en un contexto familiar, también podemos ver que en algunos hogares se ha apostado, se ha inclinado por modificar los roles de género.
Si anteriormente veíamos hombres que estaban más alejados de ayudar en ciertas labores domésticas, con esta nueva situación, con este tiempo que puede haber, se ha podido tener la oportunidad de involucrarse, de involucrarnos más en las actividades del hogar, algo que de pronto estaba muy etiquetado, que podría ser para las mujeres. Entonces sí vemos algunos sectores de la sociedad que están viviendo esta nueva etapa. Entonces, sin duda alguna, vemos que sí hay que sí se influye de manera significativa en la sexualidad, pero como todo, nada es absolutamente bueno y nada es absolutamente malo. Entonces vamos a ver en algunos aspectos donde se ha influido de manera positiva, pero también vamos a ver otros de manera negativa, como también las estadísticas lo han marcado, este incremento de la violencia hacia las mujeres dentro del hogar. Otro aspecto que también tenía la oportunidad de leer un artículo es el incremento que existió hacia la pornografía infantil. Entonces todo esto, bueno, va marcando también que nosotros como profesionales de la salud mental estemos muy al pendiente de cómo van a ser nuestras intervenciones en un futuro para poder entrar y colaborar a este equilibrio social. Gracias, maestro. Maestra Sara, ¿quiere complementar algo en este tema? Bueno, una de las situaciones que yo estaba escuchando ahorita y que se me vino a la mente es que estas consecuencias que ha traído el COVID como el receso para muchas personas en su trabajo o la suspensión de un sueldo porque sean puestos en pausa en sus trabajos o ya sea despedidos de ellos, pues obviamente trae repercusiones en el hogar, porque si algo estresa a las personas es no tener la forma de solucionar otros problemas, y esto está ligado a nuestra economía, a la forma en que podemos resolver económicamente estos problemas. Entonces, pues sin lugar a dudas se ha incrementado la violencia ante también este panorama que desgraciadamente para países como el nuestro está golpeándonos tanto y que seguramente todavía falta, o sea, todavía van a venir consecuencias más adelante, ¿no? Gracias, maestra. Maestra Leslie, ¿habrá una reeducación en este sentido psicológico? ¿Habrá una actualidad a la que había antes? En este caso, como reeducación, bueno, porque de acuerdo a las creencias que se tienen de lo que es la visita a terapia, bueno, yo lo pensaba, o desde lo que he leído, que con confinamiento o sin él, siempre ha existido la creencia que ir para el psicólogo, perdón la palabra, pero así se ha manejado, es para locos. Aún pues en el año en el que estamos, 2020, se tiene este tipo de pensar en algunas personas, no tenemos como que esa educación tan fuerte, no podría decirlo que al 100, porque me ha tocado en trabajo que no quieren venir porque son obligados por los familiares para estar dentro de terapia. Y más que nada porque se ha pensado y se ha traído esa creencia que ir al psicólogo es porque están al borde de lo que es la locura. Entonces, esa parte es importante, sí es importante tener como que esa reeducación, como tú mencionas esa palabra, en la sociedad, para que tengamos más bases o más preparación, o como lo decía la doctora Ángeles, ¿no? Que a veces no importa si no tengo una patología, simplemente con el hecho de hacer una catarsis, de poder, perdón la palabra, vomitar, como se dice, esa es una forma de ir liberando cosas, emociones, pensamientos, para tener una mejor estabilidad mental y emocional. Sí, mira, yo pondría un ejemplo muy claro. En algún momento de nuestra vida todos hemos expresado en este momento no sé qué hacer, o me siento paralizado, estoy confundido. Son expresiones humanas que podría decir que el 100% las hemos sentido en algún momento. Y yo creo que ahí es el momento en el que podríamos decir que puedo ir con un profesional a que me escuche,
y a veces simplemente con que me esté escuchando, me estoy escuchando, y eso favorece a que yo tome una decisión. Entonces, es un ejemplo muy claro de lo que podría favorecernos la psicoterapia y también mostrarnos cómo es que esta psicoterapia es para todos. De repente decimos, a ver, lávate los dientes, ten una higiene bucal para tener una dentadura sana, pero nunca hablamos de ten una higiene mental para que también tus pensamientos, tus acciones sean sanos. Entonces, bueno, ese sería como un ejemplo de esta necesidad que todos los seres humanos tenemos. Gracias, maestro Javier. Gracias. A mí me parece también que en esta situación que vivimos, nosotros los psicólogos también tenemos una gran oportunidad de ir pensando y diseñando algunas nuevas estrategias para buscar la manera de intervenir, a lo mejor en terapia grupal, podría ser incluso individual, aprovechar la circunstancia que se vive, y creo que sí sería muy buena la oportunidad para rediseñar algunas cosas, unos nuevos aprendizajes, como comentaban, que nos permita como sociedad, como comentaban hace ratito, crecer, ir mejorando, evolucionando. Entonces, creo que los psicólogos ahorita tendríamos que estar como muy enfocados, pensando en qué es lo que vamos a hacer para poder intervenir de manera adecuada. Gracias, maestro. Doctora Ángeles, en este mismo sentido y precisamente en la investigación psicoanalítica, ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué cambios tendremos, a lo mejor desde la parte académica o desde la parte de la concepción del psicoanálisis? Bueno, hablar desde el psicoanálisis, eso va a ser muy complicado y creo que todavía es prematuro para saber para dónde va. Si yo me pongo a ver otros de los textos, voy a encontrar que no van a coincidir con el humanismo. A veces, desde un psicoanálisis un poco más freudiano, suele ser un poquito más pesimista. Y a lo mejor tendríamos que abarcar desde el análisis del discurso político, desde ahí habría muchísima crítica. Estarían viendo cómo este reto que nos ha tocado a la humanidad también ha sido aprovechado desde fines individuales de ciertas personas con poder. No solamente hablo de mandatarios, también hablo de ciertas industrias, pero también podríamos ver el otro lado, ¿no? Como también hay otras personas que también se han organizado para ser solidarias y para de alguna manera poder ir encontrando soluciones a lo que se va encontrando. Y bueno, muestra de esto es esto que hace la universidad y muchísimas otras pláticas que se han estado ahora ofertando gratuitas. Vemos personas que también han organizado grupos para que las personas puedan encontrar un espacio. Quizás no sería de terapia grupal, sino simplemente espacios para poder expresar lo que a cada quien le pasa. Entonces, el psicoanálisis estarían revisando estas contradicciones. A lo mejor también estarían viendo cómo algunas medidas han obedecido más a fines de algunas personas y cómo ha olvidado a otros, cómo ha dejado desprotegidos a veces a los que menos recursos tienen, cómo ha dejado desprotegidos a veces a la clase media, cómo algunos han tenido que cargar más con ciertas presiones. Eso sería una de las cosas que quizás podríamos revisar desde la parte psicoanalítica. También podría analizar cómo es que se han dado las manifestaciones culturales y artísticas. Por ejemplo, habíamos visto cómo a veces el gremio de los artistas sufren para poder obtener un salario, una retribución justa a cambio de lo que hacen. Y una de las reflexiones que se han hecho es qué hubiera pasado durante este tiempo de confinamiento si no tuviéramos arte. ¿Qué pasaría si no tuviéramos acceso a videos, a la música, a tantas expresiones que se han dado y que algunos han sido muy generosos y los han estado publicitando, aunque también la tecnología se ha aprovechado? También sería como mejor uno de los poderes a los cuales estaría revisando desde este psicoanálisis del discurso político. También se podría hacer una revisión acerca de la sexualidad. Ahí estoy metiéndome en la parte de mi compañero, el maestro Iván, pero recuerdo que en alguna de mis clases analizaban esta parte cíclica de la sexualidad, cómo ha habido momentos en que la humanidad ha sido como más libre, me podría atrever a decir un poco más desenfrenada, y cómo ha habido momentos en que ha habido mucha represión. Y ahora me temo que con esto que está ocurriendo vamos a tener una etapa así, simplemente ahora por asuntos de higiene y de salud, este distanciamiento, pero es qué consecuencias nos va a traer
en estas expresiones de la afectividad, cuáles van a ser las repercusiones de la vida de pareja, de las amistades. Ahorita hablaba la maestra Sara justamente de cómo ahora nos está afectando el hecho de no poder recibir un abrazo, un apretón de manos. Yo me pregunto qué va a pasar con los besos. Simplemente me pongo a pensar en los bebés que necesitan de tanto contacto, y todo eso es para dónde va. Por ejemplo, que yo tengo una sobrina ahorita de 1 año y veo su necesidad de explorarlo todo a través de la boca, y es como tenemos que tener tanto cuidado, no, y todo tenerlo que estar desinfectando constantemente. Todo eso sería algo que a lo mejor al psicoanálisis le interesaría a lo mejor pensar y repensar. Desde la terapia psicoanalítica, sé que después de que había sido un poco más estricta con sus encuadres, ahora cómo se han tenido que ir flexibilizando, también es como muchos han ido aprendiendo a otorgar un servicio de calidad a través de la terapia online, pero cómo también poder garantizar al otro la confidencialidad, dar espacios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el lenguaje no verbal? Porque también hablamos de que a veces eso puede llegar a ser elitista, como quien tiene acceso a un teléfono inteligente, una computadora, internet, puede recibir un servicio donde lo podemos ver, a lo mejor cuando menos de la cara para arriba, pero ¿qué pasa con quien no tiene acceso a eso? ¿Lo hacemos de manera telefónica? ¿Cómo se va a hacer esta psicología comunitaria? O sea, hay como muchas cosas todavía por explorar. Todo esto nos lleva a lo que hablábamos en un inicio, ¿no? El cúmulo de vivencias y de experiencias que tenemos cada uno como personas para resolver la situación en la que estamos ahorita como sociedad. Y esto me lleva a preguntarle a la maestra Sara, ya hablábamos de la violencia que hay tanto física como verbal. ¿Cómo podemos resolver como personas o como núcleos familiares de manera asertiva estos inconvenientes, por llamarlos de alguna manera? Híjole, me estás haciendo una pregunta muy difícil de responder por la responsabilidad que conlleva. Yo creo que en este momento lo que se podría recomendar es quienes viven una violencia física, una violencia psicológica, es que de inmediato pidan ayuda. Sin embargo, me voy a regresar un poco a lo que te decía hace ratito, que me estabas poniendo en una pregunta muy difícil de responder por la responsabilidad que lleva. Es porque obviamente el enfrentar a un agresor, el enfrentar una situación en un lugar que puede ser la casa, en este momento de aislamiento, en donde no hay otras personas con las que yo me pueda desahogar, con las que yo esté platicando, con las que sean testigos de lo que estoy viviendo, puede propiciar incluso mayor violencia y me puede llevar incluso a repercusiones graves. Entonces, por eso te decía, es muy difícil. Aquí realmente es quienes lo están viviendo, es una invitación a que en ese instante pidan ayuda, a que en ese instante enteren a otras personas de lo que están viviendo para poder pues protegerse. Digo, aquí hay que ver las responsabilidades, y la responsabilidad más grande que tengo conmigo misma en el momento en el que estoy viviendo esta situación es salvaguardar mi bienestar, mi vida, proteger mi vida. Entonces, es esa la respuesta que yo te daría. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento que estoy viviendo esta situación? No importa lo que la haya detonado, es qué tengo que hacer para salvaguardar mi bienestar, para salvaguardar mi vida. Gracias, maestra. ¿Alguien de ustedes que quiera complementar? Bueno, la maestra pues sí se fue a la situación, como dice, más complicada, que es la parte donde ya existe violencia. Si nos vamos a una parte donde el rol es más un poco más sano, de acuerdo a lo que he investigado, pues se decía que hay que en la familia se vayan respetando los roles de la familia, ¿sí? Que se haga participación y cooperación dentro de esos roles. Respetar los tiempos de las personas, realizar lo que son actividades lúdicas, llegar a tener una convivencia social que se preste, que haya esa flexibilidad para con los demás. Lo benéfico y la finalidad de todo este proceso pues es buscar lo que es la salud mental, pero yo me estoy guiando hacia la parte donde
el rol es menos grave. Porque es cierto, estoy de acuerdo con la maestra, cuando ya es una situación de ese índole, pues sí, lo más importante es pedir ayuda, porque ha habido casos, el que se mencionó de la niña de 9 años que por exceso de trabajo en Oaxaca, pues se suicidó. Ajá. Entonces, ¿cuánta violencia no se ha dado? Han hecho los de los TikTok de las mujeres de quiero una pizza. Entonces, son elementos o son estrategias ya de desesperación, pero ya están pidiendo lo que es el apoyo. Pero si es algo fuerte, como dice la maestra, es cierto, de esa forma lo más importante es pedir ayuda. Y si en caso de que fuera de una forma no tan enfermizo, podríamos decirlo, pues sería como ese tipo de estrategias de acuerdo a la investigación que yo realicé. Gracias, maestra. Maestro Javier. Para comentar de manera breve, también es importante, yo creo que mencionar la parte de que nada debe de justificar ni normalizar la violencia. También creo que es un buen mensaje que tenemos que estar muy al pendiente nosotros como comunidad de la salud mental, de que a pesar de estas circunstancias, a pesar de la desesperación, a pesar de las crisis económicas, laborales, etcétera, nada debe de justificar la violencia ni normalizarla. Eso es lo que quería comentar. Gracias, muy importante. Maestro Javier, aprovechando, hago esta pregunta. Es muy importante, lo han mencionado, el tema o el sentido de la sexualidad en cada una de las personas, porque esto repercute en diferentes ámbitos. ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo para tener un mayor conocimiento de nosotros mismos desde ese punto de vista de la sexualidad? Yo creo que comentábamos hace ratito, ¿no? Las características que tenemos los seres humanos. Uno, somos seres, comentaban hace ratito, seres sociables por naturaleza, y también tenemos esta gran capacidad de sabernos adaptar, y no únicamente los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, sino que también aprendemos a sacarle ventaja a las situaciones que vivimos. Sin duda alguna, esto nos debe de llevar también a la gran reflexión de que nos debe de ayudar para autoconocernos, y a la medida que nos podemos autoconocer y darnos esa, porque creo que también es algo que nos ha llevado muchísimo a este proceso en la sociedad, de podernos escuchar más a nosotros mismos, porque estábamos tan inmersos en un rol, en un ritmo de vida, que de repente escuchábamos todo lo externo y a veces poco teníamos la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos, de cómo me siento ante ciertas cosas. Entonces, esta capacidad, mencionaba yo hace ratito, de adaptarnos y de tener esa gran ventaja, puede ser una de ellas el aprovechar para escucharte, para conocerte, aunque de repente tengamos ese miedo de encontrarnos cosas que no nos agraden, pues también tener la oportunidad de modificar ciertos rasgos de nuestra personalidad que pudieran no ser muy agradables. Bueno, pasamos a otra pregunta que quiero hacerle a la doctora Ángeles, y está vinculada, ¿no?, con estas herramientas que nosotros mismos tenemos en nuestro interior, pero que a veces no sabemos cómo manejarlas, a lo mejor de la manera correcta o desconocemos completamente, pero es un buen espacio, es un buen tiempo ahorita que estamos en confinamiento para aprovecharlas al máximo. ¿Cuáles son esas herramientas que usted considera son las más importantes, las que no debemos de dejar de lado y que podemos, o cómo podemos aprovecharlas al máximo? Quizás la primera sería el saber vincular nuestro cuerpo con nuestras emociones. Creo que es un buen momento para, ya que estamos en casa, ya que a veces también estamos en este espacio de confinamiento, el poder contactar con nosotros y aprender a reconocer las diferentes sensaciones, para ahí también llevarlas y ver qué pensamientos cruzan, y también para aprender cómo es que actuamos o cuáles son nuestras conductas con determinadas emociones. Entonces, está bien que yo me sienta triste, pero a lo mejor el problema va a ser si tengo algún pensamiento catastrófico, y lo que sería más importante es ver qué es lo que me dan ganas de hacer o qué es lo que quiero hacer con eso. Entonces, creo que sería uno de los primeros puntos. Otra, no perder de vista nuestra capacidad para aprender. No estamos obligados a tener que tomar tantos cursos, tantos webinars que ahora se ofrecen,
pero creo que también esto nos puede dar oportunidades de aprender aquello que para lo cual a lo mejor creíamos que no teníamos tiempo o creíamos que no éramos buenos y darnos otra oportunidad. Me ha tocado ver, y puedo hablar también desde mi propia experiencia, cómo me he atrevido a experimentar ahora en la cocina. Yo creía que no podía cocinar y gracias a la generosidad de varios que han estado publicando, me he permitido conocer esa parte mía y hasta permitirme relajar. En vez de estar viendo tantas noticias, aprender algo que me va a dejar algo positivo, me está permitiendo alimentarme de manera más sana. También he podido aprender a adaptarme desde la parte académica a estas tecnologías. Si bien yo ya trabajaba en posgrados que se llevaban a cabo en línea, es diferente estos posgrados, bueno, es diferente la enseñanza a través de lo híbrido. Esto que ha sido la adaptación de lo presencial a lo que es a distancia, y a lo mejor el prepararnos para a lo mejor llevar estos dos, porque a lo mejor podemos regresar a las aulas, pero no sabemos si puede haber algún otro virus, otro que nos vuelva a mandar, incluso a lo mejor nuestros programas en las diferentes universidades para las cuales laboro, pueden ser atractivos para personas que están en otros lugares del mundo y que quieran aprender. Incluso yo también puedo llegar a tomar cursos que se han dado en otros lugares del mundo. Entonces esto es como algo que nos puede dejar y es otra de las herramientas muy importantes. La otra es también el cuidado que tenemos con nuestros seres queridos. A veces damos por hecho que están ahí y esto nos está enseñando a que no siempre están ahí. Entonces, ser creativos y buscar la manera de estar más en contacto con ellos, quizás telefónicamente, a lo mejor a través de un mensaje, a lo mejor no haciendo la visita presencial para no poner a nadie en peligro, pero es el saber que es importante el hecho de que los demás se puedan sentir nuestra presencia y sentirse apoyados, y también a lo mejor el hecho de poner distancia a lo mejor con ciertas personas que no nos estaban trayendo algo bueno a nuestras vidas, que tiene que ver con esta toma de decisiones. También es el hecho de es mucha responsabilidad. No tiene que haber alguien que nos esté cuidando para que hagamos las cosas. Creo que ha sido un momento de poner a prueba nuestra madurez, poner a prueba nuestra responsabilidad, la responsabilidad hacia nosotros mismos y nuestra responsabilidad ante los demás. Gracias, doctora. Me gustaría, maestro Javier, acotar esta pregunta de las herramientas hacia su perspectiva. ¿Cuáles datos específicos, si queremos llamarlos tips, o datos que sean muy relevantes, tenemos que saber para cuidar nuestro cuerpo, conocerlo, pero sí, sobre todo, pues cuidarlo? Creo que es importante también mencionar que todavía en algunos hogares nos menciona la sexualidad aquí en México, las investigaciones recientes, que la mujer, por ejemplo, un gran porcentaje de ellas no sabe o no ha experimentado un orgasmo, por ejemplo, ¿no? Y seguramente es por esta parte del autoconocimiento. Sé que puede parecer un dato a lo mejor un poco extraño, pero las estadísticas marcan, ¿no?, que todavía en la República la mujer no ha dado ese paso de poderse conocer y conocer su cuerpo, conocer cuáles son las partes que cada una de ellas tiene, en las que experimenta mayor placer, desde la parte no únicamente física, sino también de la parte emocional. Por ejemplo, podríamos hablar de que a lo mejor hay mujeres y hombres que no se han dado cuenta que son audiofílicos, o sea, que les gusta escuchar que les digan cosas agradables y que eso les permite tener mucho placer. Entonces, no nada más recordar la parte de la sexualidad como algo físico, sino también esta parte que estamos comentando, la parte emocional y la parte social. Entonces, creo que nos tenemos que dar esa chance, esa gran oportunidad de poder conocer emocionalmente cómo me gusta amar y cómo me gusta ser amado, cómo me gusta respetar y cómo me gusta ser respetado. Creo que son cosas muy importantes y fundamentales que podríamos sugerir, en las que podemos ir empezando para poder aprender y mejorar nuestra sexualidad. Muchas gracias, maestro.
Hay una pregunta que no podemos dejar pasar desde mi perspectiva, y es que ustedes lo están viviendo en carne propia ahorita, que es la terapia, y la doctora Ángeles lo mencionó, ¿no? La terapia online. Me gustaría que me dieran su punto de vista de este método obligado que estamos viviendo ahorita, pero que puede funcionar para, a lo mejor para una crisis, para una terapia de intervención. No sé, maestra Leslie, ¿me puede comentar algo sobre esto? Sí, como tú lo comentabas, está funcionando a lo mejor para bajar un poquito la ansiedad o la preocupación que está viviendo, sintiendo la persona. Sí, hasta incluso en la página, hablo de la parte del gobierno de Guanajuato, existe una página y un teléfono donde se puede brindar apoyo cuando no hay la intervención personal con, vaya la redundancia, con dicha persona. En este aspecto, por el momento funciona, pero les recomiendan ahí en lo que es que no lo dejen, que a lo mejor en el momento ya hicieron catarsis, ya pudieron desahogar, pero todavía está ahí, a lo mejor alguna situación que no se ha pulido y que es importante que se le dé seguimiento o continuidad a lo que es el tratamiento. Es una alternativa, como lo decían mis compañeros, nos tenemos que adaptar a esta estrategia que se está manejando. Se ha dado y pues también dentro de la terapia pues se hizo de esta forma, a través de línea, a través de situación como lo estamos haciendo ahorita, por vía telefónica, o hasta incluso cuando ya se está viendo una situación un poquito más fuerte, se le está dando continuidad. ¿Cómo está? Se le está teniendo continuidad con familiares, qué está pasando, cómo se siente. Entonces, esos son los elementos de lo que he investigado de la parte de lo que se está manejando del gobierno de Guanajuato. Gracias, gracias, maestra. Maestra Sara. Bueno, yo me puse a reflexionar muchas cosas mientras lo que los estaba escuchando. Voy a hablar primero en lo personal y luego ya voy a ir abriendo pues mi panorama. En lo personal te digo que esta ha sido una situación a la que sí nos hemos tenido que adaptar, pero adaptarnos no necesariamente quiere decir que está cubriendo una necesidad y está siendo satisfecha para el otro al 100%. Esto quiere decir, considero que mucho de la terapia tiene que ver con el trato que tenemos con nuestros pacientes y la cercanía incluso que se puede dar dentro del consultorio y en la observación de ciertas dinámicas y conductas o comunicación no verbal que a lo mejor me puedo perder por medios electrónicos. Sin embargo, no estoy diciendo que no funcione. Estoy hablando, por eso dije que iba a hablar primero en lo personal. En lo personal me parece que es algo a lo que me tengo que adaptar, que está siendo difícil porque hay mucho de lo que yo podía observar y de lo que podría retroalimentar un paciente a través de su comunicación no verbal, a través de incluso la forma en que se sienta en mi consultorio o las posiciones en donde la familia se acomoda, cómo interactúan entre ellos y que está haciendo, en mi caso, pues dificultando un poco el adaptarme, porque finalmente es una costumbre el hecho de yo estar en mi consultorio y observar esto. Y con esto quiero externar que no solo es difícil para el paciente, sino también para el terapeuta, es decir, es difícil de aquel lado y también de en esta forma de trabajo. Sin embargo, también te puedo decir que es una gran oportunidad de hacerlo porque muchos de nuestros pacientes no se pueden desplazar por diversas circunstancias y que también el adaptarnos va a cubrir muchas necesidades que a lo mejor antes no estábamos observando y que ahorita nos da estas herramientas la oportunidad de poderlas abarcar y poder llegar a muchísimas más personas y satisfacer esta necesidad de la terapia o de esta ayuda que muchos de ellos a veces piden, pero que no tienen la oportunidad de trasladarse a un consultorio. Entonces, también lo veo como una oportunidad, sin negarte en lo personal que ha sido difícil, por lo menos en mi caso. Gracias. Javier. Pues he de confesar que también para mí ha sido algo complicado y yo sinceramente únicamente lo veo como una herramienta más
no creo que vaya, para mí, vaya a ser el fin, el objetivo de poder dar una psicoterapia a través de online. Creo que es una herramienta que puede ayudar en determinado momento, que se puede utilizar en algunas circunstancias, pero para mi gusto y en mi experiencia siempre va a ser necesario el poder observar una gran cantidad, como comentaba la compañera, de conductas, de posturas, de ese lenguaje corporal que a veces frente a una cámara ya es un estímulo y va a haber un comportamiento seguramente diferente. Gracias, doctora. ¿Es algo que quiera agregar aunque usted sobre la mesa este tema? Estoy de acuerdo con mis compañeros. Por ejemplo, hemos tenido momentos donde hay ciertos problemas que no se pueden atender quizás de manera online, quizás no por un tiempo indefinido. Por ejemplo, estaba pensando en el caso de desórdenes alimenticios, casos en los que quizás existe alguna patología grave donde puede ser incluso de riesgo porque no estamos viendo. También debo añadir que no es la única manera de poder atender por medio de la videoconferencia para verlo. A veces también necesitamos atender por medio de la llamada y ahí solamente estamos al pendiente de los cambios en la voz. Quizás si habíamos trabajado con la persona anteriormente frente a frente puede ser más fácil, pero si nunca habíamos visto a la persona, a lo mejor podemos hacer solamente intervenciones breves, de 3-4 sesiones, solamente lo que a lo mejor es una intervención en crisis, pero el trabajo profundo se tendrá que pensar a lo mejor en un contexto presencial. Y bueno, vimos durante esta mesa cómo podemos hacer una mesa específica para el tema humanista, una mesa específica para el tema clínico, una específica para el tema familiar y otra para el tema de la sexualidad, otra mesa en la que haya una conjugación de 2, de 3 temas, pero bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Ha sido una mesa bastante nutrida de información específica de la salud mental. Y bueno, para concluir, me gustaría que cada uno de ustedes nos dieran una reflexión final. Adelante, maestra Leslie. Yo finalizaría con una frase de Viktor Frankl, en este caso en su libro del hombre doliente. Él nos habla de buscar la felicidad a pesar de la crisis, ¿sí? Pero hay que hacerlo con madurez y en este caso con responsabilidad. Gracias. Gracias, maestra, y gracias por su participación. Maestro Javier. Yo quisiera finalizar y haciendo esta aportación, invitando lo que comentaba, haciendo una invitación en lo que comentaba hace ratito referente a esta comunidad de la psicología, para que podamos darnos la oportunidad de diseñar y de aprovechar esta oportunidad de sensibilidad que está viviendo la sociedad para poder estructurar algunas intervenciones que pudieran ayudarnos a crecer como seres humanos, a crecer como sociedad. Tenemos, yo creo que los que estamos involucrados en la salud mental, ese gran reto de poder diseñar estrategias que nos ayuden en la actualidad. Muchas gracias, maestra Sara. Mira, yo terminaría esto pues con una invitación, o más bien con varias invitaciones. Creo que a lo largo de lo que platicamos podemos concluir que es importante promover el autocuidado, evitar pensamientos catastróficos, como lo mencionaba la maestra Angélica, la doctora Angélica, fomentar la socialización, es decir, evitar el aislamiento de varias formas, es decir, la socialización a través de una llamada telefónica, a través de las redes sociales, en la misma casa, fomentar la socialización, no evadirme a través de mi celular, que a veces muchas de las personas estamos en casa, pero cada quien está en un celular. No estamos realmente conviviendo. A lo mejor sería una buena oportunidad de dejar el celular y realmente voltear a ver al otro, qué está haciendo, qué está pensando, y bueno, esta forma de convivir que pudiera ser mucho más productiva para la familia, ¿no? Tiempos de lo que yo hablaba de los tiempos, quizás hacer una estructura
en cuanto a los tiempos que voy a dedicar para estudiar, para trabajar, para divertirme y para descansar, que el descanso es muy importante porque en este momento estamos viendo a muchas personas que no pueden conciliar el sueño o que tienen este sueño intermitente, uno duermo un ratito, me despierto a las 3 de la mañana, se me hace fácil continuar algo que dejé pendiente, luego regreso a dormirme otro ratito, bueno, genero todo un desorden, ¿no? Que tendríamos que estar cuidando que no ocurra y bueno, más bien buscar hacer una rutina que me genere estructura, evitar esta sobreinformación, lo que yo les decía hace ratito también, de que de repente nos da por estar buscando en las redes sociales más información o estar viendo todos los días a las 7 lo que me van a informar del COVID. Quizás a lo mejor evitar un poco esa sobreinformación. Estoy diciendo que no te mantengas informado, solo no evitar pues que aquello que estoy escuchando me angustie de más, ¿no? Me provoque que luego en la noche no pueda dormir o que durante el día no pueda estar tranquilo. A eso me refiero. No quiero terminar esta mesa sin hablar de los adultos mayores porque es un panorama que se me escapó entre tantas cosas que quería decir y que pues ellos realmente le están pasando mal, ¿no? Dentro de estas dinámicas que nuevas, en donde el aislamiento los está llevando a que a lo mejor solo puedo recibir la visita para que me lleven lo del súper, pero se despojó a mi persona de la convivencia con mis nietos, con mis hijos, estaba acostumbrado quizás a estas visitas que ahorita no recibo, y que pudieran ellos estarse sintiendo realmente solos o pasar por muchas emociones, pues son personas vulnerables que quizás también hacer la invitación a no abandonarlos tanto y a buscar la manera de estar en convivencia con ellos a través de, vuelvo a repetir, de los recursos que tenemos, que para eso son, si lo sabemos aprovechar y utilizar adecuadamente. Muchas gracias y gracias por su participación. Doctora Ángeles. Bueno, pues mis compañeros ya han dicho casi todo. A lo mejor yo podría añadir el no perder de vista nuestra creatividad, así como nos encontramos con que a lo mejor no podemos realizar nuestras actividades, aquellas que nos ayudaban a generar dinero, o no podemos convivir o celebrar de la manera en que estábamos acostumbrados. Podemos revisar que nuestra creatividad quizás nos va a dar la respuesta de qué manera nos podemos adaptar. Me parece que es Darwin el que decía que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se sabe adaptar. Entonces creo que este momento nos invita a renunciar a lo mejor a ciertas actividades a las cuales estábamos acostumbrados y buscar la manera de adaptarnos a estas nuevas condiciones en las que nos encontramos. Muchas gracias, doctora, igualmente muchas gracias. No me queda más que reiterar este agradecimiento a nombre de la Universidad Contemporánea de las Américas, a nuestros expertos que, repito lo que dije en un inicio, orgullosamente son docentes de la Universidad Contemporánea de las Américas en distintos planteles, y agradecer a las personas que estuvieron al pendiente de la mesa conectados a través de esta plataforma de Facebook. Los invitamos a las demás actividades que está llevando a cabo nuestra institución y, bueno, en mesa de análisis nos vemos, los esperamos el próximo miércoles. Gracias.